Gala Cultural. Aprovechar la presencia de Nora Iniesta, importante artista plástica argentina, a propósito de precisamente la exposición que el Banco de Reservas, a través de su Centro Cultural Banreservas, ha tenido a bien patrocinar, invitar. Pues resulta para nosotros una gran oportunidad de conocer y dar a conocer al pueblo dominicano quizás una expresión del arte contemporáneo, actual por igual, que el grueso de nosotros pues no conoce. Y por lo tanto a Nora lo primero que le quiero es agradecer la oportunidad, la gentileza de aceptar nuestra invitación para este diálogo. Y Nora, de inmediato se me ocurre que una buena parte, según dicen otros, una buena parte de tu obra está resumida quizás en el concepto de patria. Y esto quisiera entonces añadirlo a tu propia narrativa, a tu propia explicación de por qué tu arte conceptual es también referido a esa noción romántica que es el concepto de patria entre los artistas. Bueno, antes que nada te quiero agradecer a vos por la invitación, por poder hacer públicamente esto que es difundir una muestra, una exposición, porque nunca es fácil que la gente se entere, pasa tanto en mi país como en el mundo, ¿no? Que la difusión es una de las cosas más importantes y la llegada que tiene la televisión es enorme. Así que desde ya muchísimas gracias. Yo empecé Bellas Artes muy chica, a los 13 años. Había en ese momento un programa, si se quiere, que del primario se entraba directo a la Academia de Bellas Artes en Buenos Aires. Y bueno, fue un poco duro a veces esa cosa de tanto rigor, pero también sé que cuando me propongo algo es muy difícil que lo largue, que lo abandone. Entonces seguí. Y seguí con creces, creo que fue así, en todo, en las teóricas, en las prácticas, pero lo que yo te diría es que mi obra tiene sí, más allá de lo que vos decías como romántica, tiene un costado lúdico de juego, de no aburrirme, si se quiere, de no ser solemne, que eso tampoco quiere decir ser desubicado, ¿no? Digamos, disfruto haciendo lo que hago y tengo seguramente muy internalizado eso que es la infancia, o que es la patria. O que es la patria. En el caso, por ejemplo, del grabado. Sí. Cuando es muy disciplinado. Muy disciplinado. Que toma mucho tiempo y muchas horas. Tiene lo que nosotros llamamos cocina, un trabajo tremendo para lograr llegar a un resultado, pero tiene la generosidad también, el grabado, que te posibilita la multiplicidad, es decir, uno cuando lleva a cabo un grabado tiene la posibilidad de hacer una impresión de 20 estampas exactamente iguales, es decir, hay unos múltiplos de, entonces bueno, se compensa por otro lado esa tarea tan exigente que tiene la técnica o las diversas técnicas del grabado. Pero toda técnica es un aprendizaje. Yo me sirvo en general de gente que conoce muy bien las técnicas, porque trabajo en Venecita, trabajo en Rasti. Rasti es como el Lego, ¿no? Digamos, sumando piezas. Trabajo en collage o trabajo también, en este momento estoy haciendo unas obras en resina que da la sensación de ser vidrio, pero no es vidrio. Y bueno, entonces busco acercarme a la gente que conoce muy bien la técnica, porque si no
se me va la vida en la técnica y no en lo que yo quiero expresar. O sea que, por caso, en este momento en Buenos Aires están trabajando sobre obras mías que yo después completo, superviso, digamos, pero esa cocina se hace entre dos o más, porque ya es como una cosa también monumental. Es imposible hoy que lo lleve a cabo un solo artista. Lo que vos decías del grabado, el grabado sigue siendo como la hermana huérfana dentro de las disciplinas del arte, porque hoy por hoy y desde hace muchos años existen justamente por ese, no tanto rigor, pero sí preparación que tiene, que son hornallas, calentar por los barnices, las planchas, etcétera, se hacen en lugares colectivos. Hay pocos talleres de grabado que sean individuales y por lo general uno encuentra lugares donde a uno se le asiste, uno va, pero después lo que se llama imprimir eso, que son horas de entintar, limpiar, imprimir, lo hace en general un asistente profesional que nos va a facilitar a los artistas muchísimo esa tarea. Nora, cuando hablamos de tu grabado y de tu infancia y de tu madurez como artista, estamos hablando entonces del grabado argentino, estamos hablando de la Argentina. ¿En qué medida hay una referencia en ti de la tradición del grabado argentino y en qué medida pues tú también como artista marcas el grabado? Como suele ocurrir justamente en el año 2010, yo viajé a París a dar una charla invitada por París 7, que es una prestigiosa universidad, donde tenía que hablar porque cumplíamos 200 años como país. 25 de mayo de 1810 es cuando se gesta el primer gobierno patrio, con lo cual es interesante lo que vos me preguntas, y mucho, porque tuve que hablar de esos 200 años de arte argentino, y obviamente incluía el grabado, y los primeros grabadores llegados a la Argentina, litógrafos, es decir, la litografía es el grabado en piedra, y eso proviene de la imprenta justamente, fueron franceses, fueron ingleses, es decir, nosotros dejamos de ser colonia, pero tenemos una influencia tremenda de quienes fueron nuestros antecedentes, o sea, nosotros venimos de los barcos y después nos juntamos con los criollos, ¿no? Como quien dice. Ahora, tenemos una enorme tradición de grabado. Hay un gran artista, uno de los más grandes artistas argentinos, que es Antonio Berni, que es un gran pintor, pero que también le dedicó mucho al grabado. Él, Aida Carballo, bueno, y otros, Víctor Rebufo, Pompeyo Audibert. Digamos que el arte no evoluciona, pero el arte acompaña y toda modificación que se va haciendo, ¿no? Y hoy por hoy, que es un tiempo muy globalizado, para mí es fundamental ir a las fuentes, a las propias, a las nuestras, porque creo mucho en eso de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Pero yo creo que es fundamental el intercambio cultural, artístico, digamos que es tan importante, y eso lo vemos en todos los países que tienen un patrimonio, que es lo que uno hace que haya y se genere cada vez más eso que se llama un turismo cultural. En Nora, ¿cómo se da ese proceso creativo? ¿Cómo fluye desde las intenciones o ideas iniciales hasta que finalmente pues muestras tu obra y la encadenas
como para darle un Sí, sí, corpus sí. propio Bueno, a yo cada lo tengo tema. muy incorporado, o sea, no sé vivir de otro modo, o sea, es muy difícil que me digas qué no es artístico en mi vida, o sea, si salgo, camino, siempre tengo en la cabeza, digamos, como un pensamiento que relaciona una cosa con otra y que tengo una cabeza que siempre está trabajando, como tramando y uniendo partes. Yo no creo que una persona sea, como decir, como se dice muchas veces, razón o emoción, científico o artístico. Uno es un todo. Es decir, seguramente un científico tiene tanta intuición tal vez como un artista. Yo no creo que haya una línea divisoria entre una cosa y otra. Yo me rodeo, digamos, tengo ciertas ideas, ciertas cosas, y en algún momento eso se concreta, pero hay que estar atenta, hay que estar, digamos, en el estudio muchas horas, y en algún momento todo ese material, esas cosas, esas ideas que parecen no conectarse entre sí, o que estoy así como, ¿qué hago aquí? O es un lugar donde yo me siento con una gran identidad, surge, aparece y se va gestando. El modo en que yo resuelvo las cosas por ahí es muy ágil, pero me lleva mucho tiempo como, no sé, cocinarlo internamente y después se resuelve. Y hay que tener bastante fe y confianza en uno. No me queda otra, pero, por ejemplo, cuando se ve todo lo que yo he hecho, o a veces cuando yo tomo distancia de ciertas obras, soy yo misma que me pregunto, ¿cómo hice esto? No hay una fórmula, no hay una receta, no, es así. Pero bueno, es mucho por ahí lo aprendido, lo asimilado, lo interrelacionado. Es decir, no es que un artista lea arte y nada más, es decir, un artista camina mucho la calle. Yo hablo por mí, porque hay artistas que por ahí necesitan otro tipo de cosa para crear. Pero ya es un modo de vida y muy incorporado y no me queda otra. Ahora, queda claro que hay espacios de reflexión que hay que dejárselo a la crítica. Ahora, ¿verdad? Y otro al espectador, en fin. Ahora, ¿estás tú consciente de las etapas que has atravesado y podrías de alguna manera narrarnos esto? Es decir, ¿qué te lleva? Bueno, los temas sí son consistentes, ¿verdad? Recurrentes en tu caso. Nos refieres a la infancia y a esa patria de la infancia. Pero, ¿en qué medida también tú has ido interiorizando cada una de tus etapas artísticas? Sí, en verdad, lo mismo que me pasa con muchas obras, me pasa si yo leo todo lo que hice. En verdad lo que me pasa es que difícilmente esté leyendo lo que hice, sino que tengo siempre como una mirada hacia adelante, con lo cual siempre para mí lo más importante o lo que más me preocupa es lo que voy a resolver, hacerlo hecho está. Hay cosas que me interesan más que otras de lo hecho, pero cuando vos estabas formulándome la pregunta, a mí me parecían como imágenes de cosas. Yo viví 3 años en París, por caso. Yo gané un premio que da aún hoy el gobierno francés a un artista menor de 30 años. Yo fui a los casi 29 a París. Y me acuerdo que, bueno, yo conocía París y había estado en otras 2 o 3 oportunidades, y sin embargo, esa vez yo ya fui sola, previo había estado casada, digamos, 28 años estaba sola de nuevo, así, y fue una llegada y algo magnífico el saber que yo contaba con un estudio, un atelier en pleno centro de la ciudad, en un ámbito absolutamente artístico que se llama la Cité des Arts, que viene a ser la Ciudad Internacional de las Artes. Y bueno, esa manera de encontrar un anclaje en el mundo era, yo tenía
un estudio, un atelier, y era empezar a trabajar allí. Entonces, ¿qué hice, por ejemplo? Empecé a hacer barrio, como haría en Buenos Aires, que de hecho lo hago, porque yo digo, mi bajada de línea hoy es como decir Argentina, Buenos Aires y San Telmo, que es el lugar donde yo vivo, donde camino de mi casa al estudio, donde nos conocemos todos. Y sin querer, mirá cómo lo uno a esa llegada mía a París, que yo empecé a hacer exactamente lo mismo. Es decir, al poco tiempo me conocía todo el barrio. ¿Y en qué trabajaba yo? En esa época que no existía internet, había correo, la posta, y yo me traía papeles de color de muy buena calidad, como cartulinas, cartones, grises, naranjas, y empezaba a componer con eso, que inconscientemente es como decir, nunca creo cuando viene alguien a mi estudio y me dice, bueno, yo prefiero tener una seguridad económica y después ponerme a trabajar, o no puedo porque no tengo plata. No sé, creo que siempre, cuando uno tiene la convicción o la necesidad, eso se concreta. Entonces tengo, por ejemplo, una serie que es muy buena y que es muy grata porque también tiene un lugar. Seguramente para mí ese pertenecer es como afianzar o decir, acá estoy yo, como si fuera hoy un punto del Google Map, ¿no? De alguna manera. Y bueno, hoy lo que yo tengo en mi estudio son distintas etapas que van resumiendo lo que yo hice en distintos momentos de mi vida. Y reniego poco de ellas. Ahora, justamente este año, lo que yo quería hacer, que es probable que se concrete el año próximo, yo ya hice una retrospectiva en el año 2001 en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y ahora quería volver a sacar ciertos periodos, porque hay mucha gente que desconoce, sobre todo gente joven, lo que yo hice en otros momentos, y que para mí es importante porque en ese trabajo que yo una obra de hace 20 años o una obra actual, me doy cuenta que no existe tal desconexión como yo imaginaba que existía. Porque, por ejemplo, uno de los temas que yo tengo hechos en collage y de modo seriado, es decir, igual tamaño, igual técnica, son 2 abecedarios, ¿no? Y yo trabajo con uno, el más reciente, o el segundo que hago, son acciones positivas. Con la A sería amar, aguantar, por decir algo, o afianzar. Y el primero tiene pequeñas imágenes, pero me llevó un año de componer, es decir, hay cierta cosa que es como de orfebrería, si se quiere, pero son periodos en que uno tiene diferentes necesidades, por ahí está más tranquilo y más introspectivo, y en otros que de repente es más salidor la cosa, o bueno, pero creo que lo más importante es respetarse los propios tiempos. Ahora, Niña Argentina, háblanos de esta bellísima exposición que la une, que la hace tan particular también, que la muestras ahora. Aquí, supongo que ya esta exposición la has montado en tu país. Háblanos de... No tanto. La Niña Argentina tiene cuerpo, o sea, es una muñeca en realidad. Esta exposición ha sido impresa digitalmente acá y queda en Dominicana, va a quedar en la embajada. De alguna manera es una devolución a lo que hace Cancillería y la Embajada Argentina en Dominicana, que es un esfuerzo también al cual yo agradezco, y me parece siempre fundamental la devolución. O sea, que esto queda acá, pero volviendo a esa niña argentina, bueno, es una niña que viaja. De alguna manera, esta serie y un poco más, o algunas obras diferentes, se han visto en Marruecos, se han visto en Túnez, se han visto en Corea, en Seúl, y en algún que otro lugar más.
en París, en Francia, pero bueno, yo digamos que voy también sumando o modificando o cambiando las imágenes. Esto es justamente como una exposición que puede viajar. Así que bueno, esa niña argentina, me reconozco que soy yo, de alguna manera, porque es una niña que lleva la bandera argentina en su pecho y que además tiene ese delantal, ese guardapolvo blanco que identifica en la Argentina los colegios públicos. Yo defiendo mucho la educación pública porque es tal vez una herencia de mis padres que apoyaron siempre que mis hermanos y yo fuésemos a los mejores colegios del Estado. Y esa creación que es más que centenaria, pero que es muy interesante, del guardapolvo delantal blanco, que aún es una costumbre en la Argentina, permite que los chicos vayan vestidos como están vestidos en su casa, pero lo que da unidad o hace que todos sean iguales es ese común denominador, que es ese delantal que tienen todos puestos y que los igualan, son iguales. Siempre trabajo con elementos de uso cotidiano. De uso cotidiano. Y que son reconocibles a todos. Allá hay una bandera que son 3 peines. Hay cosas que de repente guardan una sorpresa mayor, pero aquella otra bandera son cables de electricidad, o aquello otro es un paño, es un fular. Y la mayoría de los otros son papeles que yo tampoco es que busque tanto la composición, yo saco fotos y a partir de ahí selecciono lo que va a ser. Así que es un poco eso, ¿no? ¿Se jubilan los artistas? Lamentablemente no. Digamos que no creo que ningún artista se jubile de por sí, sino que sigue produciendo hasta el último día. Eso es lo que nos da identidad a los artistas. Por ahí trabajamos de otro modo, con una energía diferente, pero bueno, jubilarse sería cobrar un sueldo y no trabajar, es así. Me jubilaré en algún momento y por edad, como suele suceder, cuando deje de trabajar para tener una renta, si se quiere, mensual, pero siempre las jubilaciones son un poco magras, así que hay que seguir trabajando en que la obra que uno produce salga al mundo y se conozca. Para mí es un gran placer que la gente quiera tener una obra mía. Es una manera de trascender, así que así estamos. Muchas gracias. Por mi parte yo invito a que todo el que pueda viaje junto a la obra de Nora Iniesta, a quien les reitero mi agradecimiento. No, yo les agradezco a ustedes por haberme entrevistado y hacer público, digamos, o que se conozca, se difunda y se sepa este intercambio que tenemos entre dos países que tenemos mucho más que nos une a cosas que nos pueden llegar a separar, que creo que son muy pocas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.